el área está construida, digamos, cómo se fue consolidando el área de la educación artística, digamos, uno por la experiencia que tiene ahí, de haber participado desde el 2005, digamos, en este equipo que sigue estando presente, digamos, y sigue de alguna manera conduciendo lo que tiene que ver con el gobierno de las escuelas y las políticas que se van implementando para la modalidad. Sí, yo creo que, bueno, un gran... una particularidad es esta cuestión de que las escuelas de arte se consolidaron en el seno del Ministerio de Cultura. Y por eso está esta situación que las mantiene vinculadas al Ministerio de Cultura, y como vos lo planteabas ahí, por esta cuestión con Chiqui, que la mirada de Chiqui por ahí estaba enfatizada directamente en la gestión cultural, es cierto, digamos, las escuelas quedamos como ahí acompasadas, desacompasadas a lo que tiene que ver con las líneas de política cultural, digamos, y en el medio también, como en un eslabón, vinculadas con educación, digamos, y somos también una particularidad en el país, porque en todas las otras coordinaciones de artística o direcciones de artística o lo que sea, todas esas áreas dependen de educación en las otras provincias, y nosotros dependemos de cultura. Entonces eso nos da también esa potencialidad, digamos, que por ahí no todas las gestiones lo ven, pero es como que se mantiene siempre latente por esto de estar todavía en cultura, de tener toda la vinculación con la cuestión del sistema educativo, pero por otro lado, la mirada de lo que se está suscitando en lo cultural para ver de qué manera nuestras escuelas se pueden articular con eso, digamos. Y ahí se genera una cosa muy interesante, una transversalidad entre los dos ministerios, que a veces está potenciada, a veces está frenada, a veces se entiende más, a veces algunas gestiones las supieron entender mucho mejor, en algunas gestiones que se fueron impulsando, o programas, qué sé yo, y que de alguna manera yo creo que enriquece ahí a la cuestión, porque ya te digo, si no, como que la modalidad siempre, desde el punto de vista del sistema educativo, yo lo veo en otras provincias, está circunscripta, digamos, a los lineamientos que elabora educación. Y educación, las problemáticas de educación por ahí son otras, ¿viste? Son de la problemática educativa, de los niveles, digamos, de lo duro de los niveles, digamos, primario, secundario, superior, digamos, y la modalidad entra ahí, pero entra como una cuestión, como parte de un todo, digamos, ¿no? Con su singularidad. Esta cuestión, esta posición de artística en Santa Fe, es como que da esa cintura, y el funcionario que sepa manejar eso, es como que puede lograr una independencia en muchas cuestiones que hace que el área tenga mayor autonomía, digamos. Así que eso es una cuestión que, bueno, está latente siempre ahí, a que, bueno, a veces se acompase más con cultura, a veces se acompase más con educación, a veces logre su propia independencia. Para mí es una virtud esa que tenemos. Lo que pasa que, bueno, implica eso, conocer qué pasa con cultura, qué pasa con educación, y ahí a ver qué se puede hacer, digamos. Así que, bueno, eso es un poco la situación particular del área en la provincia. Y esto otro, bueno, lo que tiene que ver con lo de la participación, que me preguntabas cómo es que se fueron dando, digamos, bueno, que se concatena con la elaboración después de lo que son los diseños curriculares y demás. Yo creo que ahí hay una cuestión muy significativa que tiene que ver con la aparición de la nueva ley de educación, digamos, que ha propiciado, digamos, dentro de su escritura, esto de una conciencia, digamos, de participación, porque por ahí en otras normativas anteriores también se llevaba adelante de manera conjunta y demás, pero acá explícitamente está presentado para que sea un elemento a tener en cuenta. Esta cuestión de que lo que se elabore siempre sea una cuestión colaborativa, conjunta, de la mayor cantidad de actores que se puedan dar para la elaboración de proyectos educativos, digamos. Así que ahí eso me parece que es un clave fuerte, porque esa ley propició que hubiera una reformulación de lo que venía siendo el tratamiento que tenía la modalidad en la ley federal, a lo que se propició después con la concreción de resoluciones en el Consejo Federal para la modalidad, que por ejemplo es esta resolución madre que tenemos hoy en día, que es la
111 del 2010, que es la resolución del Consejo Federal que regula toda la modalidad artística del país y que la que de alguna manera esgrime qué carreras podemos llevar adelante, digamos, para cada uno de los niveles. En esta línea aparece, bueno, esto de los secundarios especializados, digamos, en las disciplinas, que, bueno, fue justamente, llevarlos adelante fue tomar este insumo que había dejado la ley federal con acuerdos que por ahí estaban un poco desarticulados, es como que la formación de ley federal, uno lo mira ahora a través del tiempo y si bien hay unas cuestiones que estaban interesantes, porque ya empezaban a nuclear algunas problemáticas y a darle solución, seguían estando como desarticuladas, digamos. Es como que, bueno, se formaba el especialista, había una cuestión propedéutica posible, también estaba la cuestión de la construcción de un ciudadano digamos, que tenga a partir de esa formación vinculaciones y una apreciación diferente de sus identidades y demás, o también la vinculación con el mundo laboral, pero todos esos ítems estaban como posibles, digamos, como que, bueno, las carreras podían ser esto, y si se daba cualquiera de estas puntas, bienvenido sea, pero no había una cuestión orgánica de pensarlo y decir, bueno, de qué maneras puede darse una cuestión más organicista de todo esto. Es como que cómo podemos conformar una propuesta que atienda estas diferentes particularidades en un nuevo panorama, en un nuevo contexto, digamos, en la realidad que tenemos ahora, en el marco de un montón de situaciones complejas que se nos atraviesan, que tienen que ver con garantizar los derechos, los saberes de los lenguajes como conocimiento y demás, que por ahí no eran elementos que estaban tan presentes en lo anterior, digamos. Así que bueno, parado en esto fue que se empezó este proceso de elaboración, yo creo que se fue llevando adelante bajo esta premisa de la nueva ley y bajo un precepto fundamental que creo que es el de la educación como derecho, ¿no? La educación artística como un derecho, que por ahí, si bien en las formaciones anteriores se daba, o bueno, estaba esta cuestión de la educación artística dentro de algún diseño curricular y demás, acá sí que hay una cuestión diferente que plantea esto de, bueno, la educación artística no es solamente una cuestión accesoria o una cuestión complementaria o simultánea de una formación específica, sino que lo puede ser en sí mismo, digamos. Y esa propuesta se esgrime, digamos, hacia la ciudadanía como un ejercicio de sus derechos, digamos. O sea, cualquier ciudadano tiene el derecho a la educación artística, digamos. Así que un poco esa premisa, la premisa esta de que, bueno, de qué pasa en los secundarios, digamos, con el tema del conocimiento, digamos, en los secundarios, y parados en esta premisa de que la educación artística puede estar a la par de una forma, digamos, la orientación de un secundario en matemática, en cuestión contable, qué sé yo, en la educación artística está a la par y también es significativa y sustanciosa porque también provee al ciudadano, digamos, una formación para que después pueda desenvolverse en la vida, digamos, para resolver problemas, manejar, digamos, lo que tiene que ver con los elementos propios adquiridos del lenguaje para una salida laboral. Todo esto, digamos, es como que yo creo que este proceso de escritura lo tomó en cuenta, digamos, y fue como un gran caldero donde se volcaron todas estas inquietudes y bueno, el resultado son estos secundarios que están consolidados, bueno, en Rosario, en Nigelia Soria, en Venado Tuerto, acá en Santa Fe, que tienen esta importancia de tener a la educación artística como como una instancia formativa de la misma categoría que otras orientaciones, digamos. Me gustaría, así como para ir precisando, porque bueno, si bien esto es un crudo, pero que en el crudo quede bien toda la información, me gustaría así que te presentes,
bueno, sos Juan Bali, y cómo es el cargo en el que estás, y siempre, si el cargo se llamó siempre de la misma manera, como para ubicar un poco después en el tiempo Ujú. de los procesos de los que estamos hablando. Vos estás desde el 2005, Sí, sí. ¿cómo se llama tu puesto? Y yo estoy, en realidad, desde el 2005, empezamos a trabajar, a delinear también el equipo ahí, y lo que fuimos diferenciando, digamos, en el área fueron, bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con una asistencia técnica por encargarse de esto, de empezar a leer los marcos normativos, las características que teníamos después en otros. Vos fuiste convocado. Así que, ¿Cómo llegás al ministerio, digamos? ¿Cómo te convocan? ¿A la vos te convocatoria. convocan a trabajar en este proyecto o entrás por otro lado? No, yo entré porque en realidad ahí, por una cuestión en el ministerio yo estaba trabajando con Jorge Chapero escribiendo, una muy loco en realidad, los programas de la Orquesta Sinfónica para la redacción, viste, que la publicidad en los diarios y demás. Sí. O sea, vos Y estás trabajando en la provincia, en el área de cultura, en la empecé sección. haciendo como una pasantía en la orquesta, escribiendo los programas, y a la par trabajaba en educación a distancia en la UNL. Ujú. Y cuando se abre una convocatoria ahí en cultura para presentar, digamos, para articularse con esta área que se estaba armando, bueno, ahí, digamos, presenté esto que venía haciendo, que tenía, bueno, un poco de la pata en la formación musical, un poco tenía ahí la cuestión de la tecnología, y empezaba a ver un poco de los sistemas informáticos aplicados a lo docente, digamos, la práctica docente a través de la virtualidad. Así que presenté ahí un programa y empecé haciendo también como una pasantía, un recorrido. Mi eh, pregunta va por el lado de, bueno, porque como decíamos fuera de grabación y ahora estamos grabando, a mí me interesaba mucho entrevistarte porque, bueno, sos un caso raro de alguien que tiene un cargo de funcionario, un cargo no político, y que tiene, fíjate vos, ¿no? Vos entrás bajo la gobernación de Obey, estás durante las 3 gestiones socialistas y seguís ahora sí. la gestión nueva, digamos, y en ese sentido estás ubicado en un lugar privilegiado para ver porque siempre está esta cuestión de, bueno, ayer entrevistando a Iris Pantanali, fundadora primero del ballet infantil en el 61, después del CREI en el 67, y hablando con Mabel Belfiori también, esta cuestión de que las escuelas de arte son proyectos que de alguna manera tienen que resistir los embates de los cambios de gobiernos que vienen Sí, en una totalmente. Sí, política como la Argentina, en donde el que viene siempre tiene que obligatoriamente cambiar todo lo que hizo el anterior, ¿no? Y sí. sin embargo tenemos escuelas de artes que logran mantener una identidad, que logran mantener un proyecto. Entonces, de repente, desde tu lugar me parecía interesante eso. Y por otro lado, como lamentablemente no tenemos más a Maricel Cherry, que es un poco la gran protagonista, me parece, Sí, ¿no? totalmente. Como buscar también las personas que estuvieron con ella. Entonces, por ese lado, es que te preguntaba de qué manera entraste, cómo fuiste, Claro, sí, cómo se sí. logra ese lugar, ¿no? Porque me parece a relevar, digamos, que existan figuras así como la tuya que puedan de alguna manera asegurar continuidades, ¿no? Y ahí, por eso, ahí yo creo que una cuestión que es interesante es esto que uno también lo ve en la experiencia, en la propia vivencia, digamos, de que lo que va quedando escrito, o lo que va quedando consolidado como preocupación de su momento y demás, tal cual, digamos, muchas veces pasa que queda, bueno, en la renovación de una gestión quedan por ahí olvidados, digamos, estas preocupaciones que están consolidadas en alguna cuestión o normativa o lo que sea, y sin embargo son fundamentales porque uno encuentra que en esa institucionalidad, digamos, está esta cuestión de la continuidad de las preocupaciones y del avance que se da en lo que tiene que ver con el desarrollo de las políticas que se van planteando para estos núcleos, digamos, como son las escuelas artísticas, ¿no? Es decir, una cuestión fundamental de las escuelas en este sentido es que, bueno, la consolidación como escuela,
como organismo, digamos, y la implementación de estos planes de estudios que tiene cada una, son de alguna manera como por lo pronto yo los veo que son sus grandes enclaves para legitimar esa presencia, digamos, esto de que, bueno, de que no se transformen en una gestión en talleres, ¿viste? En una cuestión así suelta que queda librada a la interpretación de algún equipo de gestión que pueda venir, digamos. Así que yo creo que, bueno, un poco esto se fue dando, digamos, en el área. Es como que hubo una continuidad de elementos que pudo tomar Maricel, digamos, que pudo tomar después, bueno, otros funcionarios que siguieron. Oh, ¿cuándo entra Maricel? Maricel llega en el 2007. Maricel llega en el 2007, en el 2009, porque en realidad primero hubo otra directora cuando el primer gobierno del socialismo, y Maricel creo que al segundo año, sí, creo que 2009 empieza Maricel. Y bueno, claro, Maricel también, digamos, esto también, viste, en la selección de los funcionarios también, o de los equipos de gestión, esto de tener por ahí, o de que esas elecciones sean realizadas digamos, tengan la suerte de recibir a alguien que tenga una cuestión bueno, de cierta estadística del área y de elementos que tienen que ver con la experiencia del manejo de un instituto, el manejo de una escuela y las preocupaciones que tenían en esa dirección del instituto, las pueda volcar entendiendo que es parte de una red de cosas que vienen sucediendo y que estaban de alguna manera resueltas o que después hay que empezar a transformarlas, digamos. Eso creo que Maricel ha sido, en ese sentido, digamos, fundamental para esto, porque supo, digamos, ver esto de la actualización que se estaba suscitando a nivel nacional, con esta coordinación de educación artística que apareció a partir del 2009 también, 2009, sí. Y entonces, bueno, acompasar todo este proceso de transformación que se fue dando, porque también lo fue impulsando en otros niveles. Maricel también se encargó de lo que tiene que ver de renovar y ayornar toda la propuesta educativa del nivel superior y de los niveles, digamos, también que se encuentran llamados así por debajo del nivel secundario, digamos. O sea que fue poner en perspectiva de todas estas preocupaciones y de todas estas inquietudes que surgían fruto de un contexto, digamos, de un encuentro de preocupaciones o de intercambios de las gestiones provinciales, digamos. Ahí volvemos a lo mismo, a la construcción colectiva. O sea, esta coordinación nacional propició esto, digamos, un encuentro de la preocupación de las áreas de educación artística de todas las provincias para arribar a lo que son estos marcos que posibilitaron que podamos avanzar en la construcción de los profesorados nuevos y nuevos profesorados, porque tenemos un audiovisual que es nuevo, por ejemplo, completamente el primero en el país, provincial, y después, bueno, esto es la renovación de los secundarios, digamos. Así que sí, Maricel fue fundamental en esto. Sí, inclusive hablando con alguna otra gente, quizás un ímpetu enorme, ¿no? Autora directamente se sabe que, bueno, la Escuela de Venado Tuerto fue ella la gran impulsora, hasta donde tengo Sí. entendido. En el CREI existe por ella, digamos, ella vino al CREI a decir, bueno, esto tiene que existir acá. Y de alguna manera ella como que tenía la fuerza de que se creen más escuelas de este tipo en la provincia, ¿no? Por ahí algunos dicen que eso molestó un poco y por eso pusieron a quien pusieron después, que era más un burócrata con el que las escuelas de arte tuvieron bastante dificultad, por lo menos hasta donde puedo Sí, decirlo. sí, sí, ahí, igualmente, digamos, en la continuidad, digamos, es esto que te decía, Matías, sí, también esta mirada de que del funcionario pertenezca venga del área, venga del palo de algún lenguaje artístico, tenga esta experiencia
la experiencia de haber participado Maricel ya venía participando del año, yo me acuerdo del año 2000, sí, antes, 2004, 2005, ya en los encuentros nacionales para la elaboración de estas transformaciones de los marcos nacionales para los diseños curriculares. Así que, claro, tenés una persona así que viene manejando esa información. Y venía de la dirección de Mantovani también, de muchos años. Tenía dirección de Mantovani, entonces tenía la gestión de la cotidiana en la escuela, con las problemáticas de la cotidiana en la escuela, pero después esa mirada de lo que, bueno, de la implicancia que tiene en la elaboración de estos diseños curriculares y la puesta en práctica y lo que tiene que ver con los recursos que se tienen que ir habilitando para poder llevarlos adelante, y la mirada esta específica, digamos, de la disciplina, digamos, y la posibilidad de conformar equipos por este manejo, digamos, y esta pertenencia al área, equipos también con esta misma mirada, digamos, es decir, conformar equipos técnicos con especialistas de los otros lenguajes, que ella por ahí no manejaba con tanta profundidad, pero que compartían este mismo impulso, digamos, ¿no? Y los testimonios, digamos, de las distintas personas que fueron actores del proceso de redacción y que participaron de los equipos, tienen siempre un testimonio en cuanto a que supo armar equipos en donde había una enorme honestidad intelectual, en el sentido que se discutía a fondo y se discutía en serio. Sí. Tremendas discusiones. Sí, pero que eso hace a la riqueza. Yo creo que el texto curricular, bueno, tiene muchísimas, es el resultado de un trabajo muy profundo, muy serio, digamos, la manera en que está planteado, y se nota, y hay un muy buen recuerdo de lo que fue la experiencia de trabajar en ese equipo, ¿no? Realmente, bueno, yo lo digo también porque lamento que Maricel no esté, yo no la conocí, y un poco todos los caminos me conducen a ella y a esa capacidad enorme que tuvo de armar equipos en donde no se ahorraba, digamos, la discusión a fondo sobre todo lo que tenga que ver con proponer un proyecto educativo. Seguro, y sobre todo también por la mirada esta, también la cuestión pragmática, en el fondo también, porque en realidad uno sabe que también en estas cuestiones de definición de estas características, uno también puede permanecer en la telaraña de la discusión eternamente. Claro. Y yo creo que Maricel ahí tenía esta cintura también para, yo lo pensaba ayer, digo yo, si las discusiones que hemos tenido con uno, con otros, y la negativa en muchos casos por algún cuestionamiento, digamos, por modificar a veces un cuestionamiento porque también se relaciona con esto que conversábamos anteriormente, Matías, esta cuestión de que, bueno, a veces transformar y modelar una realidad en un contexto como el nuestro, digamos, que tiene que ver con que está atado, digamos, a esta cuestión de los vaivenes de las gestiones, ¿viste? A veces modificar una propuesta te puede de alguna manera también colocar en ese umbral de correrte de esa tradición que venís manteniendo sobre la disciplina, sobre la práctica educativa, sobre las disciplinas, digamos, que te dan una continuidad y una permanencia. Y por ahí correrte de ahí y hacer una transformación es como que te ubica o te expone a que puedas recibir críticas y demás, y esas críticas puedan hacer tambalear esa misma estructura, digamos, ¿viste? Entonces, bueno, manejar todos esos enclaves, digamos, creo que fue un camino bravo, digamos. Es decir, ahí uno lo mira a través del tiempo y tampoco fue una cuestión muy fácil en este sentido, digamos. Proponerse a hacer esto, digamos, llevarlo adelante y demás, es una tarea muy valiosa, digamos. Y muchas veces pasa que, bueno, viste, hay gestiones que se suscitan y, bueno, mantienen lo que está en un status quo de la situación en la que se encuentran cada una de la realidad que te toca gobernar, digamos. No producís ningún tipo de modificación y es la más fácil, digamos. Bueno, acá Maricel fue de a poquito, digamos, como que, bueno, conformando esto, equipo allá. Es decir,
hubo un viento a favor que tenía que ver con esto que te digo, digamos, con esto también, este marco que se dio en el contexto nacional, que posibilitó para tener la espalda, digamos, para propiciar y avanzar en estos cambios, digamos. Y ese también es un enclave fundamental, digamos, porque también ahí la gestión nacional, en este periodo, digamos, de escritura de todos estos marcos a partir de la ley de educación nueva, digamos, y todo lo que se ha escrito sobre la modalidad, propició eso, digamos, que tuviéramos el respaldo de decir, bueno, desde la modalidad queremos avanzar en esto y el Ministerio de Educación de la Nación nos acompaña, digamos, ¿viste? Un poco Sí, sobre... eso, charlando sí también con Elina Golzá, que ella hizo también mucho hincapié en ese marco de posibilidad que brindó la ley, todas las normativas estas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo te quería preguntar también si dentro de ese proceso, porque siempre me pregunté si así como estuvo la idea de una escuela, nuestro bachillerato, que es el de música popular en vivo, existe en Igelia Soria y en CREI, yo sé que Maricel tuvo conversaciones con orquestas, si hubo alguna idea de un bachillerato en música clásica, por ejemplo, tal como existe danza clásica en Rosario, que existe danza popular y danza clásica con ciclos orientados diferentes. Y también te quería preguntar si estuvo la discusión en relación al teatro, porque una de las cosas cuando uno ve todo el texto curricular, bueno, yo acá lo tengo impreso, Sí. es bien grueso todo el trabajo, pero digamos, una cosa que brilla por su ausencia es el teatro, ¿no? Sí. Como termina. ¿Querés comentarnos un poco sobre...? Sí, ahí las posibilidades justamente por esta cuestión de cómo enmarcar las posibilidades de un secundario, es decir, todo esto se fue suscitando de esta manera, ¿no? Es decir, la posibilidad de que tengamos el secundario con especialidad es fruto de que haya acuerdos federales que posibilitaron la escritura de un marco general para delinear, digamos, las posibilidades de esta... Perdón, ahí está. De delinear las posibilidades de estos secundarios, digamos. Y ahí, en este acuerdo nacional, se fueron estableciendo estas diferentes posibilidades. Entonces, los secundarios, por ejemplo, en cada uno de los lenguajes, logró consolidarse, pero no hay, con una intencionalidad de no generarlos con mucha especificidad, digamos. Por esto que me preguntabas de la música clásica y demás. Sí. Por ejemplo, de música está planteado más de lo que tiene que ver con la cuestión escénica, digamos, como una... si bien se puede, si bien internamente puede después tener todas las particularidades de ciertas músicas y demás, están concebidos más como es decir, la puesta en escena, o como esta característica de artes escénicas, sería la especificidad, digamos. No hay una especificidad por el tipo de música o la cuestión tecnológica, además. Igualmente, la sí. apelación de la secundaria musical es de música popular en vivo. Claro. Ahí está también el música popular. La pregunta es, digamos, si en relación digamos, lo que yo quiero saber es hasta dónde se abrió el abanico, porque, a ver, la hipótesis es, un poco reconstruyendo la figura de lo que fue Maricel, que fue un torbellino en el sentido de que convocó por aquí, por allá, o sea, hizo hasta donde fue posible hacer, no dejó de convocar a nadie aparentemente, pero digamos, hubo una terminalidad, como por ejemplo en lo que es visual, hay una terminalidad visual y otra audiovisual. En danza tenemos una terminalidad clásica y otra popular, que están las dos en Igelia Soria. En música tenemos la terminalidad popular y no hay terminalidad en teatro. Entonces, la hipótesis, sin conocer, digamos, simplemente yo agarro el texto curricular, digamos, agarro el total, digamos,
la ley provincial, con lo que ella dictamina, con todos sus anexos, y yo sin haber hablado con nadie, lo primero que me pregunté en su momento cuando empecé a trabajar en el tema es, ¿Qué pasa con estas otras? no hubo eco, digamos, no Claro, hubo claro, interés de las instituciones, porque claro, como el proceso fue participativo, sí. quizás es como que la gente de las instituciones de teatro y por ahí la gente que estaba en las instituciones vinculadas más a la música clásica, no. Mi hipótesis es que no han respondido, digamos. Eso no quiere decir que esté bien ni mal, no es para hablar bien ni mal de nadie. Quiere decir, en su momento No, por cuando... eso, digamos, por eso, recupero lo mismo. Es decir, está planteado, ahora tendría que buscar la normativa, no me acuerdo si es la 86 o no me acuerdo cuál de 2012. Hay una resolución del Consejo Federal que se acordó por acuerdo, donde Maricel participó como representante de la jurisdicción, digamos, y en la que se votó, digamos, las posibilidades de los diferentes secundarios en relación a sus lenguajes. Entonces, por ejemplo, en música puede ser en esto o en esto, y eso se concretó en un documento y así está explícita, así está, digamos, de alguna manera enmarcado por lo pronto. Así que si las jurisdicciones hoy en día intentan llevar adelante un secundario de música con la especialidad en música clásica y no se encuentra en ese marco, bueno, hay que empezar a plantear una modificación de ese marco que tiene que ser un acuerdo nacional, digamos. O sea, así es como el Consejo Federal, o sea, un poco también esto de cómo nosotros también nos desasnamos de cómo desde la gestión educativa se fueron consolidando estos marcos de consenso y demás. Porque además nos encontramos con esto, Matías, que todas las provincias tienen una realidad totalmente diferente. Entonces la preocupación de algunas era solamente, bueno, tener sus carreras con una especificidad, digamos, muy profunda. Entonces, músico clásico con orquesta de banda, por ejemplo, qué sé yo. Y entonces, pero después esa carrera dejaba afuera a otras provincias que tenían otra particularidad. Entonces, como que se fueron estableciendo denominaciones más generales para que, bueno, pudieran tener esa cintura cada una de las jurisdicciones de crear para adentro después, bueno, cada una de sus corrientes. La de teatro está, y de hecho es algo que ahora estamos con la nueva gestión llevando adelante para compensar esta cuestión que nos quedó desfasada en la creación. Lo que pasa es que Maricel trabajó sobre una realidad concreta. Maricel tenía las escuelas con ciertas disciplinas que eran las que evaluó como posibles por una cuestión de presupuestaria, de situación del momento, digamos. En ese momento no hubo ninguna escuela disponible para poder crear un secundario con orientación en teatro. Ninguna en su momento manifestó tener esa inquietud. Entonces, bueno, avanzó, como te decía, una cuestión pragmática de darle forma a lo concreto. Sí, Pero sí, sí. Ahí va, Juan, ahí va. Ninguno manifestó, ahí retomo tus palabras. Sí, digamos, porque un poco lo que yo estoy buscando es confirmar algunas cosas, insisto, digamos, al no estar ya Maricel, claro, y no poder preguntarle a ella las cosas directamente, pero me han llegado un poco esas informaciones, como que, por ejemplo, ella en su momento fue a hablar a la orquesta de niños, y bueno, era como que la orquesta de niños le desbordaba la sola idea de una secundaria. claro, claro. Secundaria, me Sí, referí a sí, secundaria. sí. Este, También porque la especificidad de de la orquesta de niños, digamos, como que preservó su identidad, porque también este secundario que genera también otra perspectiva, donde te abre este juego, digamos, con el nivel secundario, con los marcos del nivel secundario. Y yo creo que ahí la Orquesta de Niños entendió que necesitaba que esa formación que ellos siguen ofreciendo esté independientemente o consolidada en un nivel propio y no con el nivel secundario. igualmente, la orquesta de niños, al igual que el CREI, que sigue, digamos, era lo que antes era el TAP y que bueno, ahora se llaman Claro,
PIB y Sí. FAPIC. Ajá. De alguna manera, en el CREI sigue existiendo eso, o sea, el CREI, Claro. el CREI Sí. vocacional. Nosotros en el CREI siempre, para diferenciar CREI secu del CREI tradicional, ya se le llama el CREI o el CREI vocacional. Sigue existiendo con esa misma estructura que es la que tiene la orquesta, ¿no? Sí, 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 sí. Me parece que porque realmente era hacerse cargo de otra estructura dentro de... Claro, claro, totalmente, totalmente, porque te implica eso, implicó, bueno, esto de que la institución, también estoy de acuerdo con abrir la puerta al marco y al entendimiento y a la implementación de una propuesta educativa que está por afuera o que tiene otras características a las que ya venía realizando. O sea, porque esto que te comentaba, bueno, un poco los TAP que venían de ley federal tenían su particularidad, su propia identidad, digamos, y bueno, abrir el juego para un secundario implicaba otras cuestiones, digamos, y ahí sí está esta cuestión de, bueno, también de darle participación a los propios organismos y que parte de ese proyecto educativo que llevan adelante sea legitimado y entiendan cuál es el mejor que creen que hacen al sostenimiento de la propia propuesta, digamos. También es una cuestión, bueno, de cuestión participativa y democrática que ahí Maricel también les cruzó, digamos, porque si no hubiera sido, me parece que muy fácil conseguir el recurso, así como se consiguió para CREI, el recurso para que en la escuela tuvieran un presupuesto para empezar un primer año de secundario, pero bueno, el propio seno de la institución no lo vio como interesante, digamos, y es válido, digamos. ¿Vos crees que si Orquesta de Niños hubiese tomado la posta, seguramente no hubiésemos tenido secundario en el CREI? Eh, Porque, digamos, la información que tengo es que primero Maricela habló con Orquesta de Niños. sí, sí, yo creo que. No, yo creo que se hubiese abierto en los dos. Porque en realidad ahí también, justamente por esta cuestión de la particularidad de la formación, ahí le hubiéramos dado la vuelta, si bien estos marcos generales que te mencionaba, la especialidad de música clásica no está en la denominación del título, digamos, Ujú. igual le hubiésemos dado vuelta para que la formación de la orquesta siguiera teniendo esa identidad de la formación del instrumentista de música sinfónica y la del CREI de la música popular. Es que Hasta no hubiese sido muy diferente a lo que pasa con la danza en Nigelia Soria, que hay un ciclo orientado a la común. popular. Claro, 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 claro. Sí, sí, sí. Este, Este, con el teatro, que yo he intentado preguntarle a alguna gente, pero no he tenido muchos ecos, pero ujú, sí llama la atención, digamos, o sea, nosotros tenemos terciarios de teatro sí. en Santa Fe, en Rosario y en el norte de la provincia, pero no hay digamos, esos profes salen, hay horas sueltas de teatro, digamos, dentro del sistema educativo, y con lo empoderante que resulta el teatro para el adolescente, digamos, es como una cosa que también es llamativo que no exista la secundaria, Sí. pero la intuición me lleva a pensar de que tiene que ver también con esta cuestión práctica de que, bueno, no hubo como un quórum, un acompañamiento de las instituciones de teatro de la provincia para que se pueda dar ese Sí, proceso, ¿no? sí, más que nada yo creo que ver primero con la cuestión esta de la disponibilidad del recurso. Digamos, Maricela ahí evaluó que el recurso para consolidar 5 años de un secundario de teatro implica un incremento presupuestario y las solicitudes de incremento presupuestario para nuestra modalidad siempre han sido problemáticas, digamos, porque han sido luchas de ver de qué manera consolidamos, bueno, esto de ir propiciando en cada una de nuestras escuelas nuevas comisiones y demás. Entonces, desde el punto de vista, yo creo que práctico, y estoy seguro de esto, digamos, eso fue lo que primó, digamos. No hubo, digamos, un organismo que tuviera la disponibilidad presupuestaria para afrontar en lo inmediato la apertura de un secundario
especializado en teatro. Y entonces, por eso, creo que Maricel avanzó directamente sobre lo posible y enfatizó música, danza, artes visuales y audiovisual, porque ya había una matriz en Mantovani, ya había una matriz en Nigelia Soria que le propiciaba poder avanzar en ese camino, digamos. Sí. Igual Bueno, sí, después en la preocupación, seguramente habrá estado la preocupación o la inquietud transmitida a los directivos de las escuelas secundarias, pero bueno, de los escuelas de teatro, digamos. Pero bueno, también, digamos, estas escuelas, bajo esta misma imposibilidad de no contar con el presupuesto, está bien, uno hubiera podido elaborar el diseño y quedaba elaborado, pero yo creo que Maricel ahí también lo mismo, digamos, por esto que te decía, que la mirada pragmática enfatizó la realización de la concreción de esos secundarios con la gente que ya tenía, con la gente o con el grupo de gente al que sabía que iba a tener impacto inmediato, digamos. Y ahí avanzó, digamos. no, y además que es un antecedente la existencia de estas otras, de estos otros trayectos para que, bueno, como decís vos, ¿no? Si nos están charlando ahora, es posible ahora Hoy en día, claro, hoy tenemos otro contexto donde en la Escuela de Rosario, la Escuela de Teatro y Tito de Rosario, ahí está revisando, digamos, esto que tiene que ver con sus propias disponibilidades y por otro lado la gestión tendrá que buscar recursos, digamos, para, bueno, propiciar este secundario, pero desde ya arrancó un equipo a completar, digamos, la elaboración de este diseño para que, bueno, sea implementado por una escuela nuestra o por otra escuela del sistema educativo, digamos. Que esa también es otra, que Maricel, ahí también, por esto que conversábamos, obviamente, ahí seguramente yo creo que también tuvo una cuesta que subir, digamos, porque las escuelas especializadas están bajo nuestra órbita, digamos, la órbita de cultura y educación, por ejemplo, hasta el momento no implementó ninguna especializada. Están las orientadas, pero lo que tiene que ver con especializadas no implementó ninguna, que podría hacerlo, digamos, porque, bueno, ese es un trabajo que creo que es una cuestión pendiente y una cuestión a elaborar, la evaluación de las propuestas que se están dando en el sistema, en el nivel secundario, digamos, para ver si, bueno, si hay una posibilidad de adecuación y que sean de educación artística, y que sean, por ejemplo, de teatro o danza, que son las que están ahí por ahí, siempre han quedado... Cuando fue esta discusión de que Roberto Barbieri, con este planteo de que éramos elitistas, puso el tema del sorteo y que se generó esa pulseada, digamos, porque los padres del CREI, que los chicos que iban al CREI a la tarde querían que se abra otro curso. Yo me acuerdo que en su momento en las reuniones que teníamos, yo planteé el tema de que, ¿y por qué no abrir la terminalidad de danza popular? Que lo que conviva, que la otra división que conviva en el CREI sea danza popular. Como que el desarrollo, porque sucede con los secundarios de arte que funcionan, la gente quiere ir, hay demanda, porque el nivel secundario siempre es un poco el más, creo que de todos los niveles de la enseñanza es en donde quizás hay mayor población problemática, el desinterés y la apatía, Sí. y la oferta vocacional que ofrece, digamos, los secundarios de arte, generan espacios de mucha contención, ¿no? Entonces, cuando ese proceso, vos tuviste también en ese momento, en esa etapa, de lo que fue fue un momento de tensión muy grande, yo, bueno. Sí, totalmente. Sí, por eso yo creo que ahí lo que uno revisa todo esto, todo lo que sucedió y el espíritu, digamos, de estos secundarios con especialidad. Y si bien en el seno interno de cada una de estas escuelas uno sabe esto que mencionabas, que funcionan y que tienen esta característica de contención, de formación, digamos, para esa franja etaria, digamos, que de los pibes que están en secundaria. Hay una cuestión que tiene que ver, yo creo que la problemática está en cómo está concebido este secundario,
y la implicancia que tiene esto de pertenecer al nivel secundario, digamos. Y ese marco que está regulado por lo que tiene, por la Ley de Educación Nacional y por el nivel secundario en sí, porque de hecho también nuestros secundarios tienen esta mirada, digamos, donde la premisa fundamental creo que está puesta en esto de entender o de ver las implicancias políticas de esto de garantizar la educación artística como el ejercicio de un derecho, digamos. Y ahí, en esa discusión, creo que una discusión que quedó medio trunca, digamos, y que parece que da para conversarlo mucho más y para ver, bueno, de qué manera se sale de una manera mucho más, con mayor consenso, digamos, o que tenga mayor discusión en las implicancias de esa premisa, digamos. Porque en ese sentido, digamos, la educación, digamos, planteada como obligatoria y como un ejercicio de un derecho, digamos, enmarca la situación para que cualquier ciudadano tenga el derecho, digamos, de poder concurrir a un establecimiento de este tipo, digamos. Entonces, esa pata estuvo ahí, digamos, siempre presente, digamos, y por ahí capaz que, bueno, o se la explicó mal o no se la supo interpretar de una manera, de la mejor manera, qué sé yo. Yo creo que esa premisa es una cuestión para discutir, digamos, creo que, ¿qué pasa con esta situación que obliga a los secundarios a que se planteen como el ejercicio de un derecho y que la educación artística lo sea, y que estos mismos planes de estudio tengan esta premisa de que no hay una formación específica de cada una de las disciplinas en lo que tiene que ver con la formación, es decir, que el resultado de la formación sea la formación de profesionales artistas, digamos, de profesionales especializados que potencien, digamos, el talento que pueden llegar a traer, a tener ya de manera anterior al cursado, digamos. Creo que este secundario plantea eso y es una cuestión que creo que Maricel cuando lo trabajó está muy bien planteado en los fundamentos del propio diseño, pero creo que no llegó completamente a entenderse la implicancia de lo que se estaba consolidando ahí, en esto de plantear esta educación artística como un derecho. Sí, es que en realidad yo creo que fue muy torpe, digamos, todo el momento aquel, como siempre cuando se arman así como dos posturas muy rígidas, fue difícil y había que tomar decisiones, ¿no? Y bueno, tomó decisiones quien estaba en la jerarquía, pero hay un tema también, en el tema del cursillo que nosotros defendíamos, que el cursillo es una instancia de comunicación para que la gente sepa qué es la escuela. Porque si yo quiero hacer, digamos, si yo conozco, si yo tengo el derecho a inscribirme a una escuela que implica una especialización de música popular en vivo. Ahora, si yo me anoto en una escuela porque la escuela está en el centro y me queda cerca y después me voy a quejarme, no me voy a hallar porque resulta que tengo 2 horas reloj de música por día. Y entonces es como que ese cursillo, el primer año termina siendo el cursillo. Yo esta charla la tuve, mira, yo en el 2016 hice un trabajo comparativo con una secundaria. Yo había estado en Carayaca, en el estado de Vargas, en Venezuela, justamente en realidad las secundarias musicales no es algo que exista demasiado. En Francia existen, en Estados Unidos existen, pero bueno, por ejemplo, en América Latina no es algo que esté muy difundido. Y yo me había encontrado allá una escuela que funcionaba y que tenían este problema. Por una cuestión, digamos, ideológica, se planteaba que todo el mundo tenía su lugar. Y si se anotaban 200, el Estado aseguraba los 200 lugares. Pero después pasaba que ese primer año era un año muy caótico y era como que lo que planteaban los docentes, digamos, ¿no? Como Sí. Ahora,
quizás no está mal que haya una instancia así como propedéutica, como heurística, como de ver qué onda, a ver si me gusta o no, y después me voy a otra escuela o me quedo. Sí, 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 Este, totalmente. se armó ahí como una pulseada en donde nosotros planteábamos desde la experiencia de la escuela, desde lo que veníamos haciendo, porque nosotros el cursillo fue algo que fuimos poniendo a punto y trabajando también con gente de Nigeria, y en donde más que la aptitud, lo que buscábamos era como la actitud, digamos, esa voluntad. A todo el mundo le gusta la música. Ahora, a todo el mundo le gusta estar 2 horas por día entrenando. Y era un poco, creo que es esa parte que no se entendió, ¿no? Y también que a través de la gente que podía, no sé, nosotros teníamos muchos chicos de las SOS que venían, que también por eso te preguntaba la orquesta de niños, porque todo el dispositivo que ahora tiene otro nombre, Somos Músicos creo que se llama. Sí. Pero digamos, hay toda una población de chicos que también se hallaría en una secundaria de orquesta, ¿no? Pero que venían, a través del cursillo entraban y ahora están como más diluidos en una cuestión de sorteo. Digamos, esto es esa discusión de qué es justo o no es justo, lo políticamente correcto, la meritocracia y todo eso de que en un país en donde, bueno, los que defienden la meritocracia son los que menos mérito tienen porque en realidad están ahí no por mérito. Y se mezcla todo, ¿no? La discusión. Sí, por eso, sí, totalmente, por eso yo creo que lo que faltó acá fue discutir la implicancia de lo que se redactó. Y creo que ahí la implicancia de esto y de la particularidad de esto que ya hay mucho escrito, digamos, de estos secundarios, del marco de estos secundarios, que tienen esta cuestión, esta intencionalidad política, obviamente, digamos, de plantearlas como, bueno, un derecho. O sea, secundario ya de por sí, en la nueva ley se concibe como obligatorio, y después aparece esto de que la educación artística también, digamos, la idea es potenciarla para que cualquier ciudadano pueda recibir una formación en educación artística, independientemente de que tenga o no tenga conocimiento. Pero todo eso, digamos, yo creo que hubiese sido muy interesante de plantearlo, de trabajarlo durante un buen periodo, digamos, para llevar a arribar, digamos, a las implicancias de tal cosa. Porque en realidad muchas cosas son entendibles. Yo entiendo, uno viene de la música también, que está esta cuestión de pulsión entre esta cuestión de lo que tiene que ver con las definiciones que se dan en los marcos nacionales, que tienen que ver con una intencionalidad política, y después la particularidad de los propios lenguajes, digamos. Entonces, conciliar eso a veces es complicado, pero es interesante de que se pueden hacer en encuentros que trabajaran sobre esto. Y no hubo encuentros que trabajaran sobre esto. Se trabajó sobre el diseño, se conformó, se implementó, se acompasó con el nivel secundario y se lo largó a la cancha. Y yo creo que ahí estas cuestiones de ingreso, de evaluación, de propedéutico, de muchas cosas, son cuestiones que están, que siguen teniendo puntas para que uno pueda seguir pensándolas y repensándolas para darle una definición, de consenso, digamos, porque en realidad la idea es esa, digamos, es de que tengan, que uno pueda ver la implicancia o la negativa de lo que uno postula, con un fundamento del otro lado y uno así, y de otro lado, y confronte, y a partir de eso se arribe a algo y decir, che, pero bueno, a ver, si tenemos que garantizar esto y esto, y bueno, vamos a tener que trazar un criterio siempre arbitrario, porque todo criterio es arbitrario, que pueda dar ese principio de equilibrio torcido, qué sé yo, para atender estas situaciones. Pero claro, viste, si todo suscitado así en un final de año y para el comienzo del otro, es muy complicado, digamos, de plantear. Sí. Quizás me parece que en honor a ese proceso tan rico, tan consensuado y tan debatido, y a su vez con decisiones tomadas desde lo pragmático, como fue todo el proceso liderado por Maricel, amerita a lo mejor como unas actualizaciones, ¿no? De decir, sí, bueno, seguro, y sí, sí. No sé, yo ahora estoy cerrando una tesis que quedará a disposición para quien tenga ganas
Y yo pensaba que sobre este marco que vos planteabas, por ejemplo, esta cuestión de oralidad, fíjate, una cosa que se da es que, bueno, por un lado tenemos esta situación de este ingreso, bueno, esta situación de los secundarios, pero por otro lado, este mismo secundario, como parte de esta redefinición de ciertas cuestiones que se reformulan de la Ley Federal de Educación, digamos, bueno, fue la que implementó también esto de una atención a las cuestiones situacionales, digamos, de las producciones artísticas de los diferentes lenguajes. Y, por ejemplo, con respecto a lo específico, digamos, lo que tiene que ver con la reivindicación de las regiones, de los lenguajes propios de las regiones, la reivindicación de las cuestiones de lo latinoamericano, digamos, y de las prácticas que hay sobre eso, digamos. Que por ahí, en la vieja, uno mira los marcos de ley federal y uno sigue viendo todo el marco bibliográfico, por ejemplo, que remite a las metodologías de academicistas, digamos, ¿no? O sea, ahí siguen estando bajo ley federal, uno lo mira, todos los TAP, por ejemplo, y te vas a encontrar con la bibliografía que sigue estando vinculada con esa premisa. Que no digo que esté mal, digo, este nuevo secundario que se paró en esto otro, digamos, en esta cuestión más de ser una cuestión más organicista, más de pensar, digamos, a los lenguajes artísticos en relación a su estadio regional, digamos. ¿Qué pasa? ¿Qué entendemos acá por las manifestaciones artísticas en la Argentina, digamos? Entonces, creo que el secundario tiene esa pata. Y por eso bueno, se plantearon estas materias que son como las que están dando vuelta allí, que viste las de aerófono y demás, como parte de esa premisa, digamos. Si bien ahí, bueno, son esas se arribó a eso, digamos, pero en realidad el secundario está concebido con esa matriz, digamos, de recuperación, o no de recuperación, de reivindicación, o de poner el ojo, digamos, en eso que está pasando con los lenguajes artísticos en nuestra cotidianidad, en nuestra región, y de práctica. Igualmente hay una cuestión en la nueva ley, la nueva ley nacional que plantea esta cuestión situada en lo latinoamericano, que es genial porque brinda un marco, pero digamos, lo que planta la semillita es la existencia de espacios previos. Yo creo que en ese sentido, la historia del matrimonio Verdún en Nigelia Soria, y quizás en menor medida, pero también influyendo lo que eran los espacios de aerófonos en CREI, a través, bueno, el espacio que fue rediseñando el profe Daniel Caroni, es lo que le terminaron de dar forma que esta materia existe, ¿no? Sí. Sí, pero la matriz ahí, fíjate que uno lo puede ver así también, porque en realidad la práctica se podía estar realizando en las instituciones con docentes alucinantes, digamos, con gente muy comprometida y muy copada al respecto. Pero en el marco escrito, digamos, esos espacios seguían estando como un espacio posible, digamos. Uh-huh. Y eso se interpreta en los marcos normativos. Son espacios posibles, y como que, bueno, vamos a reivindicar esta cuestión de, como decían en los viejos TAP, que refieren a este marco que existía antes, que era el marco que le daba sostén, digamos, que era un documento que se llamaba 20. Ahí tenés los perfiles, digamos, que se mencionaban para el TAP, y ahí tenía esta cuestión de la formación ética y ciudadana. Y ahí quedaba. Ahí quedaba. Es decir, como que, está bien, vamos a llevar adelante, o van a aparecer ciertos espacios que tienen que ver con lo latinoamericano, lo nacional, la cultura popular, las culturas, digamos, o las construcciones colectivas de algunas particularidades del lenguaje, pero como parte de eso, digamos. Y podían estar como no podían estar. Yo creo que el nuevo marco es como que lo posibilitó explícitamente, es decir, no, tiene que haber, esto tiene que estar, y ahí hay una diferencia, digamos. Y está bien, obviamente uno después capitaliza lo que venían haciendo los profes que ya estaban, pero digo, yo pensándolo de esta cuestión de la matriz, digamos, de la importancia que tiene, porque volviendo al comienzo, de esto de lo escrito, digamos, que es lo que después le da continuidad a los proyectos, digamos,
del sistema, digamos, Son las dos cosas, ¿no? Porque por un lado el marco permite, por ejemplo, el marco de la ley y de las normativas, de las ordenanzas, de las resoluciones, hubiesen también permitido una secundaria de teatro si hubiese habido los actores sociales y la participación que lo hubiesen llevado a cabo, ¿no? Y sí, claro. Existe el texto que lo permite. Claro, pero existe. Nosotros hoy en día tenemos un montón de, mucho escrito que posibilita todo esto, digamos. Que posibilitó que, por ejemplo, Maricel haya tenido la valentía de llevar adelante un profesorado de audiovisual cuando lo encontró en un resquicio del marco y todavía lo estamos peleando. Ahora, bueno, esperamos volver a retomar esa discusión porque tuvimos 4 años de nada. Y ahí poder recuperar esa discusión para poder legitimar ese profesorado de audiovisual, por ejemplo, que atiende la realidad de los secundarios con especialidad o con orientación en audiovisual y que necesitan docentes especializados para esos espacios, digamos. Maricel avanzó sobre eso y lo consolidó. Bueno, lo tenemos aprobado en la provincia, tienen validez provincial, pero no tienen validez nacional todavía, ¿viste? Claro. Entonces, eso, pero ¿qué pasa? Ahí, haber leído ese marco general posibilitó poder, generar esa propuesta y esa inquietud y concretar esta propuesta que es fundamental, digamos, para el lenguaje, para los lenguajes, digamos. Este tema es un tema sobre el que vamos a hablar. Lo que pasa es que son como muchos frentes de lucha, ¿no? Este frente de lucha que vos estás tirando, que no nos toca a los que estamos en la escuela, pero sí les toca a ustedes, que es esta cuestión de lograr la validez, la mejor validez para los títulos, ¿no? Y es una lucha prolongada en el tiempo, ¿no? Esto que vos decís, lograr que un título que por ahora tiene validez provincial, lograr que tenga la validez nacional, bueno. Entiendo que es también la continuación de de la militancia de estos espacios, ¿no? Sí, aunque parece una cuestión burocrática, digamos, en realidad uno lo mismo, digamos, ve que la institucionalidad, digamos, o el marco institucional le dotan a la cuestión, digamos, de una permanencia. O sea, uno puede discutir que no, que sí, que para qué sirve esto, qué sé yo, pero en realidad cuando uno consolida un profesorado y ese profesorado es reconocido por la provincia, por la nación y demás, ya está. Y eso es lo que le da continuidad en el tiempo para que la propia institución, además, por ejemplo, para que la propia institución y los directivos se empoderen, llegado el momento en el que viene un funcionario con alguna idea, digamos, intrépida, de querer llevar adelante alguna cuestión y tenés un marco aprobado, y tenés una carrera con un reconocimiento, y ahí tenés un enclave para una defensa, ¿viste? Qué sé yo, bueno, son estas cosas que pasan. Cuando uno entrevista a los históricos, como yo estuve haciendo con CREA y con Nigelia, y como uno sabe de otras instituciones, digamos, cada tanto es como que las instituciones necesitan, son puestas a pruebas una y otra vez, ¿no? Y son, ya sea queriendo recortar su presupuesto. Bueno, hay historias como la escuela, el Liceo Municipal de Laguna Paiva, que sacó muchísimos profesionales que están trabajando. Claro, ahí están. Además, en la época vino un intendente, dijo esto no es rentable y lo cerró. Claro. Y ahí, justamente, bueno, y la realidad jurisdiccional de los municipios también, ¿viste? Es una cuestión muy loca, porque en realidad Santa Fe tiene una tradición tremenda con todos los liceos, digamos, San Justo, San Lorenzo, Rafaela, La Rosa, Tostado, me acuerdo de, Reconquista, San Justo, hay un montón de liceos que tenían, Galvez, Coronda, que tenían formaciones de nivel superior. Claro. Y todo eso con el cambio de gestión y con algún tipo de impulso relacionado con una negativa del Ministerio de Educación de sostener esos reconocimientos, hizo que se fueran diluyendo, digamos, y quedara centralizada ahora la formación a nivel superior en las 2 ciudades más importantes de la provincia, y salvo San Justo y Rafaela y Reconquista
y al sur creo que Venado Tuerto y San Lorenzo, son las únicas que tienen una puntita, digamos, de esto, de aquella tradición donde los liceos y los municipios también tenían a cargo esto de la educación artística para, bueno, la ciudadanía, ¿no? Así que, bueno, por eso, viste, la consolidación de esta cuestión de lo normativo, digamos, que uno a veces lo ve como una cuestión burocrática, uno después con el tiempo lo ve también como, uno también arranca estas, uno cuando también arrancó este recorrido en el área, uno veía lo engorroso, la normativa de esta, de acá, qué sé yo, y esto, ya, y después, a lo largo del tiempo, uno ve que justamente, digamos, esos marcos son lo que posibilitan que después uno tenga esa herramienta para legitimar la continuidad de un proyecto o la transformación para adelante de un proyecto. Y sí, y volviendo a lo mismo, digamos, lo que se suscitó del 2009 en adelante en nuestra área con esto que capitalizó Maricel, sigue siendo fundamental, digamos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, no, es así. Yo quería comentarte en estas cosas que alguna vez habrá que hacer algún congreso o como de actualización y de evaluar cosas. Hay con la experiencia algunas cosas que saltan, ¿viste? Como por ejemplo, yo por ejemplo, una de las, digamos, en mi parecer, para mí el texto curricular es realmente es extraordinario todo lo que posibilita y cómo están planteadas las cosas, inclusive en el hecho de que sean orientaciones curriculares, que después cada docente desde su especialidad o su punto fuerte pueda desarrollar el trabajo. Por ahí, esta cuestión de para algo que se plantea con una terminalidad escénica, resulta poca la presencia de lo corporal. Resulta suficiente que haya solo danza en primer año y teatro en tercer año, ¿no? Para los músicos que no estamos, que en la tradición de la formación del músico está esta cuestión como estática de que el músico Claro, se... sí, totalmente, claro. El plantear la música popular en vivo implica esta cuestión del cuerpo. Es una de las evaluaciones que yo hago en el sentido de decir que la presencia del cuerpo, así de manera específica, quizás debiera, que qué bueno sería que esté presente en todos los años. Después hay otras cuestiones así como, por ejemplo, fíjate vos, ¿no? Esto que se plantea del derecho a la educación artística, pero al terminar el trayecto hay un problema con el tema de los profesionalizables, aquellos que se profesionalizan luego, aquellos que no. Entonces, por ejemplo, vos tenés una materia como organización del discurso sonoro, que es, bueno, lo que sería el audio perceptivo después. Hay chicos que siguen estudiando en el Instituto Superior de Música. Hasta ahora, digamos, te diría que estadísticamente estamos hablando de entre un cuarto y un tercio por cada promoción que siguen estudiando. Un cuarto, ponele, ¿sí? El año pasado tuvimos la mitad, pero fue excepcional. Y después hay un tema con la articulación ahí, porque el audio perceptiva que necesita aquel que se prepara para un ingreso es diferente de aquel que cierra el ciclo con el secundario y ya. Ahí hay un tema. Ahí hay un tema. Y después tenemos otro tema, por ejemplo, tenemos una materia como proyecto artístico musical en contexto laboral, en donde aquel que va a querer, digamos, es muy distinto el que sabe que va a ser médico o arquitecto y cómo piensa su futura práctica musical desde otra profesión que aquel que, bueno, se tiene que de repente prepararse para lo que es el mundo de la música, ¿no? Prepararse para lo que es la industria cultural. Es muy diferente, imagínate que alguien que se va a lanzar a la industria cultural y es importante que conozca las normativas, cómo funciona, no sé, SADAI. Sí, totalmente, claro. Pero aquel que va a ser médico en realidad necesita otras cosas. Y no digo, no es para que lo charlemos ahora, obviamente, pero digo, qué interesante, ¿no? Como en la implementación de algo que fue muy rico y que está teniendo mucha convocatoria, en la acción, en el devenir, aparecen como nuevas problemáticas que eran imposibles de ser vistas. Sí. Pero bueno, uno lo piensa también en la propia, pensemos en la propia formación o en el propio recorrido que por ahí uno hizo, por ejemplo, yo en el instituto, o sea, la gente que se recibió en el Instituto de Música, que salías con tu título y idea de la gestión, digamos, no tenías.
ideas de lo que tiene que ver con el propio sistema educativo, tampoco lo tenés. O sea, tenés una formación muy específica de la propia disciplina, con las problemáticas planteadas por la cuestión académica, digamos, que tiene, bueno, su propia derrotero, digamos. Pero después esta cuestión de tu ubicación o de la situación con la que te encontrás con tu contemporaneidad, digamos, en el egreso, son múltiples y no llegás a totalizar todo eso, digamos, de ninguna manera con tu instancia, con lo que te formaste. ¿Viste esto que siempre se dice, por ejemplo, que un egresado de guitarra es un experto en hacer técnica, carlevaro, en tocar obras difíciles, pero de repente tiene que tocar sonorizado y a lo mejor nunca vio a lo largo de su carrera dónde va ubicado el micrófono para que la guitarra suene lo mejor? Totalmente. Sí, te lo puedo, por experiencia te lo puedo decir que sí, digamos. O el hecho de saber cómo gestionar o cómo la implicancia que tiene, o cómo grabar, cómo editar y editar un disco, sacar un disco, cómo promoverlo, cómo promocionarlo, cómo registrarlo, todo eso es una cuestión que uno la fue transitando, todos lo que uno conoce la fueron transitando de manera individual, particular, adquiriendo conocimiento acá y allá, digamos, y eso no estuvo nunca en lo específico de la formación, digamos. Igual, viste que en este año que pasamos de pandemia hubo como un desarrollo de todo lo que es lo tecnológico y el discurso en torno a la importancia de lo tecnológico en la educación que ya venía. Bueno, y que en el texto curricular lo tenemos con la presencia de la materia tecnología específica del sonido. Pero me parece que hay otra cosa, me parece, para poner sobre la mesa, es esta cuestión que, no sé, en otros países por ahí uno lo puede ver, y acá no se plantean esos términos, pero es la preparación para el buen amateur o para el buen o para la práctica vocacional, que acá es sinónimo de algo como de menor calidad, y en realidad Claro, sí. vocacional o el amateur es alguien que, bueno, que no hace la música su profesión, pero que puede tener un muy buen nivel y de repente por ejemplo, la cuestión de para la práctica vocacional amateur es diferente en el sentido que de la creación de espacios, de comunidad para tener, que es diferente a la persona que quiere intentar generarse un dinero con lo que toca, digamos. Claro. Y son todas esas cosas pero que van apareciendo una vez que ya tenemos varios cohortes de pesados, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, una ventaja es esta matriz o esta cuestión que, por esto conversamos, que estos marcos que tenemos son bastante amplios para ir avanzando en esto y a ir, como, bueno, sumando estas formaciones, estas instancias de taller o lo que sea, para ir compensando esas falencias, digamos, que tienen estas carreras. Una cuestión fundamental que también en estos últimos tiempos también no se pudo avanzar y que es el perfil que tienen las tecnicaturas, por ejemplo. Las tecnicaturas, que por ejemplo ahí yo sí ubico mejor a la orquesta de niños, como una tecnicatura, digamos, una tecnicatura específica, no un secundario. Por esto que conversábamos hoy, digamos, que el secundario ves que tiene otra, si bien, digamos, te puede dar las herramientas para tener una formación sólida, digamos, en términos de lo que sea, yo creo que las tecnicaturas o la recuperación, la reinvención de las tecnicaturas para el lenguaje tienen que tener este punto, digamos, de cuestión formativa para elementos concretos a partir de una realidad particular, digamos, compleja como la que tenemos, digamos. Entonces, por ahí también tiene esta práctica de que entiende que una propuesta educativa de un nivel va a totalizar todo, ¿viste? Y en realidad ahí es complejo, eso también porque es como que no llegás nunca a tener todas las herramientas para dar cuenta de una realidad compleja en una formación que por ahí tiene, sí, la responsabilidad de dar cuenta de eso con lo que te vas a enfrentar, pero también tiene la responsabilidad de otras cuestiones que fueron
suscitados o se fueron produciendo en otro momento, digamos. Y ahí tenés preocupaciones que siguen estando, qué sé yo, las formaciones tradicionales que uno por ahí sigue sosteniendo, que bueno, que siguen estando sostenidas o siguen siendo fundamentales. Bueno, ¿por qué en todo caso? ¿Por qué siguen siendo? ¿Y por qué no podríamos tener otra instancia, digamos, diferente? Bueno, este año, por ejemplo, ha sido esto como mencionabas, tal cual. Ha sido parece que es un buen momento como para pensar esto, por ejemplo, la transición tecnológica, la virtualidad, qué cosas generaron para bien y qué cosas no atendieron, digamos. Y ahí tenés una pauta que te corre de ese eje, de una metodología habitual que tenías para desarrollar una propuesta educativa, digamos, ¿no? Pero bueno, creo que ahí en las tecnicaturas hay también es una cuestión por delante que me parece que, bueno, debería ahí tenerse en cuenta para pensar. Y yo hoy te contaba de este trabajo comparativo entre el texto curricular nuestro acá de la provincia, del bachillerato, y el análisis que hice de allá de la secundaria en Carayaca, en el estado de Vargas, Venezuela. Y allá es escuela técnica, fíjate vos. Claro, ¿ves? Claro, ¿ves? Y ellos lo entienden de manera muy técnica. Ahí está. Y bueno, ahí tenés otro marco, claro, tenés otra cabeza ahí puesta, digamos. Totalmente, claro. Claro. Sí. Ahora, fíjate vos, interesantísimo. En los marcos nacionales tenemos esa posibilidad. Los marcos nacionales, por ejemplo, vos tenés los secundarios, cuando se hizo la reformulación de los secundarios, está la reformulación hacia secundarios especializados, pero también a secundarios técnicos en arte. La provincia no lo tiene, creo que no lo tiene nadie todavía. No sé si había Buenos Aires y estaba trabajando en eso, digamos. A mí me parece, y en línea con lo que estás diciendo, yo te puedo contar, pero bueno, esto ya meritaría que nos juntemos y que hagamos reuniones para un poco ver relatorías, ¿no? De experiencias y ver cómo venimos con estos años porque ya este año, en caso de CREI, ya tenemos 4 cohortes de egresados. Nigelia nos lleva dos adelante. Pero hay muchas cosas para evaluar. Por ejemplo, una de las riquezas que observamos en el secundario, con muchos colegas, es... te tiro 2 cositas así, ¿no? Que no lo puedo decir muy fuerte, pero hay que poder verlo, ¿no? Vos sabés que en la secundaria hay chicos que entran sin nunca haber hecho música y salen tocando mucho, pero mucho, ¿sí? Ahora, dentro de ese mismo curso tenés chicos que salen tocando mucho y chicos que tocan lo justo, pero todos hacen su secundaria, ¿sí? Ahora, el que toca mucho, y muchas veces son chicos que entraron sin hacer música, terminan tocando más que los que terminan el FAPIC a la tarde. Claro. Esto no lo puedo decir muy fuerte porque algunos van a decir, uy, pero ¿cómo decís eso? Pero, bueno, porque yo también estoy en el FAPIC, y hay cuestiones que hay que revisar, por ejemplo, el formato que tenemos en el CREI a la tarde, de la enseñanza del instrumento individual, que es un formato muy de orquesta, ¿no? Claro. Yo no sé hasta qué punto nos sirve a la tarde, como que hay en tiempos en donde los chicos le competimos la atención a los chicos con el celu, con la virtualidad, y de repente la fuerza de lo grupal que tiene el secundario hace que los chicos terminen comprometiéndose con el instrumento y hasta vendrían bien tener horas de consulta para que vengan al contraturno o hasta ofrecerle trayectos cortos. Bueno, hay un montón de cosas ahí para pensar muy interesantes, pero digamos, es sorprendente el éxito que tiene el secundario en el nivel con el que salen los chicos que más motivados están junto con otros, tocan juntos y que, bueno, hacen lo justo y está bien. Y yo creo que eso es una riqueza. Obviamente, es un planteo totalmente distinto al de una tecnicatura en donde todos tendrían que salir con un nivel... Claro, y sí, ahí tendrías otro. Totalmente. Yo me acuerdo que fue una cuestión también que se dio mucho con Nigelia Soria, digamos, ahí. Que ellos cambiaban, claro, ellos pasaban del comunicación, arte y diseño, que era el viejo secundario, y después reformulaban toda la propuesta de TAP, donde ahí en los TAP justamente tenían toda la riqueza
de la formación específica y tenían un abanico tremendo de trayectos, digamos. Ujú. Y esto que te mencionaba, digamos, si bien Maricela ahí de alguna manera generó la persuasión para que avanzaran en la transformación curricular, esa pérdida de esos recorridos específicos, yo creo que también generó cierta molestia por esto, de que cuando después se implementó el sorteo y demás, claro, generaba que la escuela, que tenía siempre un caudal de chicos, digamos, que intencionalmente, digamos, cursaban porque tenían, bueno, o tenían algún tipo de conocimiento previo o tenían una fuerte intencionalidad de hacer esos recorridos, porque además eran recorridos paralelos al secundario. Entonces, como que tenías, el chico, digamos, no es que recibía la formación de por sí por estar en el secundario. No, es como que, bueno, tenía que motivarse e inscribirse a esa propuesta para hacer esa especialidad. Entonces ahí tenías esa particularidad, digamos, en los alumnos, que tenían una fuerte intencionalidad de estar en los TAP y por ende los docentes tenían un conjunto de estudiantes de alguna manera muy incentivados para esto. Claro. Cuando irrumpe el secundario te dice, bueno, no, entra cualquiera, claro, ya te encontrás con otro panorama ahí, digamos, para ese grupo o esa disolución que se daba de esos recorridos. Y eso también quedó ahí, porque también fruto de esa cuestión de cómo se produjo esa implementación. Es esto que te mencionaba, no quedó bien esa transición de cómo nos íbamos a encontrar indefectiblemente con eso. Y cómo lo abordamos, digamos. Ahí hay una cuestión, bueno, te quería preguntar desde hoy si, porque eso no lo sé, son cosas que... ¿Cómo quedó Nigelia Soria, además de la secundaria? ¿Quedó con otros trayectos? Claro, no quedó, no, solo se transformó todo a secundario. Claro, ahí va, yo eso escuché decir y me había llamado la atención, lo quería confirmar porque estaba rarísimo, pero lo que pasa es que ellos tienen 4 terminalidades a su vez. Claro, y por lo mismo, Matías, también ahí Maricel seguramente contempló esta cuestión presupuestaria de lo disponible y no llegaba con la planta docente a cubrir, como pasó o a conseguir el recurso, como lo consiguió para CREI, a conseguir un recurso disponible para que vaya a esa escuela y contemple el sostenimiento de esas carreras que ellos tenían como TAP y simultáneamente pudieran realizar el secundario. Hay una cuestión presupuestaria, obviamente. Hay temas que se podrían pensar, por ejemplo, en el caso de la articulación de gente que tiene el trayecto. Por ejemplo, hay chicos que en segundo año de la secundaria que se recomprometen con lo musical y les gustaría ir al CREI, pero ya no pueden ir al CREI. Claro. Yo en un espacio como el que doy, que es el del el taller de aerófonos, el FAPIC de aerófonos, tengo alumnos que vienen y aprenden muchísimo, pero no terminan con el título. Es una cosa que yo le he preguntado a Marta Forne hace poco. ¿No podrá ser que los chicos que tengan el título terminado de la secundaria puedan validar el FAPIC de aerófonos? O cosas de ese tipo, digo, ¿no? Claro, no, sí. Eso justamente, bueno, eso es otra de las cosas que tenemos por delante, que tiene que ver con la identificación o la caracterización de ese nivel que es FAPIC y FAB como un nivel propio, digamos. Porque no, siempre tuvimos, aparte, otra cuestión histórica, Matías, siempre tuvimos los recursos disponibles para conformar las escuelas fueron los recursos sobrantes de educación. Entonces vos tenías hora de primaria, hora de secundaria, los cargos MEM, hora de superior, esto, aquello, ta. Entonces todo eso generó que la gente después, por una cuestión de asociación de eso que tenía, pensara que los abarcaba, los contenía, los gobernaba el reglamento de primaria, el reglamento de superior, el reglamento de secundaria. Y no, porque en realidad ahí, justamente, y hoy en día, más que nunca, por eso que yo les vengo comiendo el coco a todas las instituciones que se empoderen, digamos, y tomen esta cuestión del gobierno institucional de estas áreas, digamos, para que lo definan institucionalmente, hasta tanto podamos avanzar en un reglamento propio de de este nivel. Porque entonces ahí sí podríamos plantear esto, que la gente que tiene en el secundario, algún espacio de Mantovani, qué sé yo, que tenga algún espacio
vinculado que se pueda establecer, que los vea un equipo técnico-pedagógico al respecto, que los docentes mismos participen y que digamos, bueno, esta materia... Y ahí conformar eso como un reglamento propio del nivel, que es lo que hay que ir avanzando, digamos. Sí, No sí, se sí. pudo avanzar mucho con esto, porque en realidad ahí lo último que quedó definido para poder hacerlo, un borrador que quedó en la aprobación ahí de lo que tiene que ver con el marco de FAPIC, porque también otra cosa que hizo Maricel fue aventurarse con los FAPIC, darle para adelante, y no tienen marco, y no tienen tampoco validez nacional, digamos. O sea, ahí ella vio, y muy bien, digamos, que en realidad ese iba a ser el futuro, digamos, de esos niveles, de las carreras posibles para esos niveles, y avanzó en la creación de los FAPIC. Y con Entre Ríos, digamos, nos mandamos y aprobamos estas FAPIC y estas formaciones vocacionales, y quedó ahí, en el 2015, quedó trunco la aprobación de estos marcos para poder ir pensando de qué manera los reglamentamos y cómo le damos marco propio, y no tenemos que apelar a un reglamento de primaria, de secundaria, de cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con nosotros, para estas particularidades, digamos, de homologaciones de espacio que vengan de la propia modalidad de los pibes, las cuestiones de movilidad de las diferentes carreras en la propia institución, por ejemplo. Todo eso es una cuestión en la que tenemos que ir avanzando a partir de que tengamos, bueno, en claro que podemos hacerlo, digamos, que tenemos este respaldo de educación en esos marcos que se van generando para tener mayor legitimidad, digamos, porque por lo pronto lo que sí lo podemos hacer, y lo que, como te decía, lo puede hacer cada institución institucionalmente, digamos. Dejar de apelar a que, bueno, no se puede hacer porque un pibe de secundario no puede irse a tal lado. Bueno, desde el punto de vista del secundario, por ahí lo mirás bárbaro. Ahora, pero desde el punto de vista de FAPIC, no hay nada regulado. Y vos, desde el punto de vista de FAPIC, vos decís, bueno, en la FAPIC, alguien que viene con un recorrido por tal espacio puede ser reconocido y por ende lo acredita y sigue con el resto. Yo te cuento el caso muy puntual de lo que era el FAPIC de aerófonos, que antes eran los EDI, eran los Claro. Marta y Daniel, que era el tan caro al CREI conjunto de flautas dulces, histórico conjunto de flautas dulces, que claro. la flauta dulce fue dejando de tener como demanda, se transforma en taller de aerófonos, bueno. Y en algún momento yo tomo esas horas y justo el momento que había que volver a redactar los textos, bueno, que se hace el FAPIC. Y que Marta dice, y no sé, vamos a hacerlo de 2 años, no vamos a hacer un FAPIC corto como el de canto, porque anda a ver, seguramente no va a haber. Porque los chicos ya con el CREI, bueno, ya tienen muchas cosas. Es como un FAPIC anexo, digamos, que los chicos hacen otra cosa y además hacen eso. De acuerdo a lo que hasta siempre, lo que siempre había pasado. Y bueno, y lo que a mí me sucedió en el FAPIC es que a mí se me llenó de chicos de la secundaria. Claro. Se me llenó, y tengo actualmente 1 o 2 casos de chicos que hacen el CREI a la tarde. Entonces tengo un grupo. El año pasado con ese FAPIC 15 veces tocamos, 15 conciertos, 15, el anteaño quiero decir. Es tremenda una banda, y es tremendo lo que aprenden, y es tremendo, pero están como oyentes, o sea, yo les tomo asistencia, el tema del seguro, figuran como asistentes, pero en realidad son esos chicos están haciendo el FAPIC a la par de los otros, digamos, y es muy injusto. Yo tengo algunos chicos que han egresado y que son tremendos, digamos, son muy buenos elementos, y es hasta injusto que no tengan la certificación. Entonces yo algo le comenté a Marta, digamos, no podrá ser que el que tenga el título del bachillerato en mano, rindiendo los 2 años de FAPIC, haciendo esos 2 exámenes, pueda tener la certificación. Eso puntualmente es como una cosa así que, bueno, no sé. Sí, eso se puede trabajar, sí, por supuesto. Sí, ahí tenemos pleno gobierno de eso, además, así que... Y eso es como lo mismo, volvemos a lo mismo, digamos, los maestros marcos que tenemos ahora dando vuelta, para mí resultan fundamentales, digamos, porque nos dan esa cintura de poder armar cuestiones conjuntas, de discusión, de participación, haciendo esto que quedó pendiente, digamos, justamente, que tiene que ver con esto, es como que la implementación de eso que se consolidó en esta impronta que marcó Maricel, digamos. Todo eso que está consolidado necesita, digamos, bueno, la puesta en práctica y la revisión de una manera
conjunta, digamos, porque si no, ¿viste? Pasa lo mismo. Es como que, bueno, viene de la autoridad que está de su momento y es como que las instituciones lo ven como una cuestión invasiva y en realidad tiene que surgir de esto, de las discusiones. Te digo, por ejemplo, que haya chicos de la secundaria que puedan hacer instrumento a la tarde, que en algún momento puedan elegir. Son cosas que para mí hay que pensarlas. Por eso, claro, sí. Yo también doy clarinete, digamos, y también estoy en el FAPI de clarinete y doy instrumento. En instrumento, si vos ves la cantidad de horas cátedras que hay para dar instrumento y la poca cantidad de chicos que salen tocando, hay algo que falla ahí, Claro, digamos. Creo que el secundario está siendo muy potente y puede articularse de otra manera. ¿Qué pasa en los FAPIC de instrumentos muy comúnmente? Los chicos arrancan bárbaro, empiezan la secundaria y el que no viene a la escuela, el que no viene con nosotros, está saturado de horas. Son excepcionales los chicos que siguen adelante. Claro. Y generalmente tenés en FAPIC 1 los chicos están tocando menos que en FIP 3. Pero te juro, porque no tienen más tiempo de práctica. Que cuando vienen a la secundaria están tocando todos los días. Entonces, fíjate vos, ahí hay cosas para pensar. Ya me fui completamente del propósito. Pero sí, seguro. Bueno, pero esas son las cosas que hay que empezar a laburar. Por esto te digo, digamos, porque apropiándose de todo esto que está escrito, digamos, porque es lo que te da legitimidad para después avanzar y hacer presión después ante la educación o quien sea, para decir que, bueno, que se está llevando adelante tal o cual definición en el marco de esto, digamos, no es que estamos improvisando ninguna cosa, ¿viste? Así que, bien. Está muy bueno, está muy bueno, Juan. Bueno, y está bueno porque también, por ahí los que estamos en el calor de la acción, el día al día en la escuela... no tenés tiempo de cosas, de pensar todo esto. ¿No? Bueno, conocemos, digamos, los textos curriculares, las materias que damos, hacemos los programas y después estamos... Sí, pero, viste, esto como decía, la relatoría de la experiencia, de ver de qué está pasando, digamos, porque vos ves que, bueno, aplicás esto, implementás esto, y te viene una devolución, viste, y por más elegante y prolijo y bien redactado que esté, después la implicancia es una cuestión viste... Sí, viste que está esto que los teóricos del currículum llaman el devenir curricular, ¿no? Es decir, bueno, vos analizás el texto, pero después tenés una instancia donde en el terreno... Sí. Con eso que se escribió en los hechos, ¿no? Claro. Por eso digo que, viste, la implicancia de esta reformulación del secundario, de cómo por ejemplo, estas escuelas transformaron sus propuestas al secundario, y de cómo se redactó esto del secundario a la luz de estas particularidades que tiene el secundario obligatorio, son cuestiones que yo entiendo que quedaron ahí como pendientes y que por ese motivo generaron por ahí estas cuestiones complicadas, digamos, de confrontación y donde por ahí, viste, que terminan a veces arribando a cuestiones muy confusas porque justamente sale a veces lo peor del argumento de uno y de otra parte, cuando en realidad tiene que ver con esto, con haber entendido este recorrido de cómo se generó esto y qué posibilidades nos puede dar esto para, bueno, tener esa pata, digamos, en lo institucional que nos da esto, nos da la continuidad y la permanencia, pero por otro lado, saber que no hay nada pétreo y que también eso es pasible de ser modificado porque hay una movida que sobre la práctica misma remarca estos emergentes, digamos, remarca que está sucediendo esto, que si llevamos con los ojos vendados para adelante con tal definición, nos chocamos contra nos chocamos contra una pared. Entonces, creo que eso es lo que siempre, bueno, o lo que con mi experiencia he visto en esto de cómo se fueron implementando estas modificaciones, que por otro lado son fundamentales, pero como que está esta cosa de la transición de cómo se implementa y demás, y es nuevo, porque aparte es nuevo porque trastoca un montón de cuestiones. Este secundario con todo lo que posibilita ahí, cuando vos lo ves y ves que te permite esto, aquello, ves bajo qué premisa está consolidado eso, o bajo qué premisa se lo concibió. Y claro, tenés todas las problemáticas, la problemática del arte, la problemática de la tecnología, la problemática de la convivencia, todo eso está en el secundario, digamos. O sea, no es solamente la formación
del adolescente que recibe, bueno, una formación y que como enciclopedista, qué sé yo, o lo que sea. No, tenés el conflicto transversal de estas cuestiones donde irrumpimos, o donde nos colocan, a la educación artística nos colocan, digamos, que también como una fuente de resolución de conflictos, ¿viste? Y ahí en algunas escuelas donde en Venado Tuerto, por ejemplo, la directora de Venado Tuerto siempre nos remarca esto, que ellos funcionan en muchos casos atendiendo una situación muy cruda, digamos, de la realidad, y la educación artística ahí se corre un poco de lado de esta cuestión de la premisa de la formación de la disciplina o demás, y con los elementos de la disciplina resuelve otras cuestiones más complejas, digamos, o más urgentes, vamos a decir, no complejas, más urgentes, digamos. Y, ¿viste? Quizás también hay que ver también, bueno, por eso sería interesante alguna vez para mí esto amerita un congreso. Sí, claro, totalmente, sí. Un encuentro entre las escuelas de artes que ojalá se pueda dar, porque yo creo que también hay poblaciones distintas y hay distintas maneras de laburar. Claro, de laburar, y sí. Porque me parece que lo estético, para mí, ya es un posicionamiento mío, digamos, poner como opuestos la calidad. Sí, no, claro, tampoco. No, yo creo que tampoco está. No, claro. Por ejemplo, en ese sentido, yo tampoco soy un fanático del maestro Abreu, pero me parece que hay que sacarse el sombrero con lo que hizo en su obra, con el sistema de orquestas, por ejemplo, que lo conozco bien porque he estado. Inspirado también viste que esto viene de un proyecto en Chile, que de Jorge Peña Gen, que bueno, fue asesinado por la dictadura en Chile en su época, pero sus discípulos fueron quienes crean en Venezuela el sistema de orquesta. Y la impronta social es una de las dos patas, es claro, la pata social y la pata de la excelencia. Y si bien digamos, porque el sistema sabe venderse muy bien, ¿no? Pero de alguna manera cuando Abreu coloca a Dudamel como el director más cotizado del mundo, y es un pibe que salió de un barrio de Barquisimeto, entonces, qué sé yo, o todo lo que es el arte popular a un muy buen nivel, las cosas, de repente un formato comparsa puede tener elementos de mucho desarrollo estético, artístico, contenido, de cosas hechas a un gran nivel. Pero bueno, son cosas, me parece que... Claro, sí, por eso, esa es una cuestión de discutir, digamos, porque claro, la implicancia de esto que te decía, la implicancia de haber colocado que hay una profunda, digamos, intencionalidad de fortalecer lo colectivo, por ejemplo. Eso tiene una implicancia, entonces, ¿cómo hacemos? Ahí tenemos que después conciliar cómo hacemos la formación de los instrumentistas, que son formaciones tremendamente individuales, porque no queda otra, porque uno la recorrió, digamos, uno ha aprendido que ese recorrido te conecta de una manera especial con una formación. ¿Y cómo conciliamos eso con esta cuestión de la formación colectiva, digamos? Entonces, es que yo creo que en estos tiempos, son todas cosas que son convicciones que voy desarrollando desde la experiencia, pero yo creo que en estos tiempos en los que estamos, yo creo que el compromiso a asumir un trayecto individual viene después de una motivación y un compromiso con lo grupal. Claro, muy bueno, sí, también. En donde es al revés, en los FAPIC, en los trayectos es al revés. Los chicos primero están 2 años con el profe de instrumento y después van... Claro. Empiezan un conjunto, bueno. Y también, Matías, imagínate que eso también tiene que ver con nuestro propio recorrido, digamos, con nuestras propias generaciones, digamos. Lo que pasa es que justamente en esto que yo estoy trabajando, que sí es mi tema, digamos, es mi tema de tesis, que es una didáctica de la oralidad, vos fijate, ¿no? Vos en los métodos tradicionales como Orff, Kodal y Willem, Cross, se plantea el tema del cuerpo, se plantea el tema de la rítmica y se plantea lo grupal como un recurso. Claro. Pero en las músicas tradicionales... Claro, es parte intrínseca de la cuestión. Claro. Sí. Está, digamos, las personas nacen en el marco de un grupo y después se especializan. ¿Viste? Entonces, bueno, son cosas que yo las tiro para ayudar a pensar. Después son procesos grupales de consenso y vaya que difícil. Pero creo que eso, claro, tiene que ver con eso, ¿viste? Con la cuestión de las herramientas también de las cuestiones
pedagógica que maneja cada docente, a partir de ese recorrido propio, de esa formación que también, ¿viste? Es también interpelar, lo de siempre, digamos, es interpelar eso, porque decir, uy, pero acá yo tengo que renegar de eso que aprendí, que a mí me dio tanto resultado, porque políticamente, digamos, es incorrecto, o porque políticamente me lo venden, qué sé yo. Y claro, es toda una situación compleja de confrontación contra uno mismo, digamos, a veces. Que bueno, pero creo que esa cuestión de la reinterpretación, de la discusión de esos elementos, creo que lo que hace que después se pueda llegar bueno, a establecer estas condicionales de que, bueno, terminás diciendo, bueno, terminamos saliendo por acá porque entendemos que, bueno, que en este contexto en el que estamos es superador a si vamos por acá, digamos. Porque, viste, pasa eso después, no hay una solución mágica, digamos. Entonces, como pasó con Maricel. Maricel salió por acá porque vio seguro que tenía, o ese campo de proyectos para darle para adelante, porque lo veía más otro conflicto si habría otra cosa por acá. No, ni Yo creo que hablar. eso, Y, y es enorme lo que logró, es enorme lo que logró. Y sí, uno mira, por eso digo, uno es muy loco, porque uno mira así lo que se ha suscitado, qué sé yo, compañeros, que uno dice, bueno, voy a mandar a mi pibe entró al CREI, qué sé yo, y uno empieza a pensar, mira, bueno, está estudiando, va a empezar ahí por la inquietud de alguien que supo ver eso, de armar equipo, de tener la inquietud de transformar eso y de transformarlo en un proyecto que le diera a ella cierta beneficio y energía le fuera muy agradable de llevar adelante, digamos. Pero por otro lado, cuando vos decís, bueno, ¿qué necesidad tiene uno a veces de poder de transformar estas cuestiones si se va a encontrar con este impedimento, con esta complicación, con esto, con aquello, ¿viste? Así que bueno, ahí está la calidad, digamos, de la persona de llevar adelante estas propuestas que después a largo plazo tienen ese impacto. Es muy loco porque en realidad uno cuando lo estuvo ahí, uno no se daba cuenta de esto, de uno que estaba, bueno, planteábamos la cuestión, nos juntábamos para ver cómo salíamos, le dábamos para adelante y después no había mucho tiempo para pensar todo esto que faltó. Así que también eso, viste, uno por ahí dice, bueno, no, pero hay que pensar todo, planificar una cuestión y tener que llegar a totalizar los resultados. Tampoco es que teórico uno puede prever todo, desde lo exclusivamente teórico es imposible prever todo. Es imposible, ¿viste? Someterlo a la práctica. Y creo que también hay otras cosas, porque, bueno, esta cuestión de los docentes revisar nuestras prácticas, ¿no? Bueno, yo te cuento que a mí me costó mucho la virtualidad, digamos, yo estaba negado. Yo estoy muy convencido de lo que hago en la presencialidad y a mí lo que me pasó es que tuve que replantearme millones de cosas para la virtualidad, digamos, porque para mí de entrada era como imposible. Bueno, pero que, bueno, generar, no sé, generar las condiciones para que las personas tengan ganas de revisar sus prácticas o de tener una supervisión, viste que siempre esa cuestión de... Sí, bueno, esas son las cuestiones que ahora, bueno, hemos tirado, yo por lo menos, bueno, le hemos... Viste que los psicólogos, en el mundo en otras disciplinas, en la psicología, en la ingeniería, tener un tercero que observe tu trabajo y puede darte devolución, es parte del trabajo. Los docentes parece que venga alguien a ver cómo hacemos y que tenga una mirada externa, parece que... Sí, claro que sí, tal cual. Por eso bueno, es otra de las cosas que tenemos ahí encaminadas ahora, que vamos a ver qué resultados tienen, pero esto es justamente la presentación de un proyecto para concretar un supervisor que, bueno, que venga del propio palo, que sea por una cuestión concursal nuestra, digamos, de nuestras escuelas y demás, para que pueda tener pueda hacer este laburo de campo, digamos, con las escuelas, en el marco de estas cuestiones que van saliendo del equipo de laburo, porque, viste, en el equipo de laburo van saliendo estas emergentes así, y uno a veces, bueno, las va registrando en una cuestión, acá, en la memoria, donde sea, pero después poderla capitalizar con alguien que lo pueda llevar adelante y que también sea de actividad permanente, porque, viste, también esto de la gestión, muchas veces los funcionarios vienen,
pasa lo de siempre mismo. El que no viene del palo, digamos, aprende, entiende, logra entender y se va. Y así construimos de nuevo, digamos, y bueno, y eso es una cuestión, es un bueno, viste, Sí, armar como un mínimo de equipo permanente. claro, ¿sí? entonces la cuestión está del equipo permanente que también el área, qué sé yo, viste, se Pues, fue generando también por placas que se fueron moviendo y no hubo mucha planificación, digamos. Yo vengo como te decía, de ahí de un proyecto que me presenté, que justo se abrió un momento y caí, digamos, pero podría haber pasado de largo porque nunca hubo un planteo de conducción, de armar también esto. Así que bueno, qué sé yo. Igual se han ido generando cosas que está bueno sostenerlas. Así que esto del proyecto de un supervisor de la modalidad es fundamental, porque también, viste, que entienda esto, cómo vino la mano. que esté en el terreno, que esté en el territorio. Claro, porque también esa pasa con la práctica en los docentes también, viste que los proyectos educativos se ponen adelante y los docentes, bueno, también a muchos es como que le viene dado esto de cómo fue un plan de estudio y demás. En cambio, si uno lo socializa de otro lado, que esto fue el resultado de un proceso en el que participó otro colega y que viene de la matriz de las propias instituciones y demás, es buenísimo escucharlo, porque si no, viste, te viene siempre como que, bueno, hay que hacer esto, y vamos para adelante, y no se cuestiona, no hay cuestionamiento, y también eso hace que la cosa se estratifique y quede otra vez consolidada como algo inamovible, y me parece que no tiene que ver con el espíritu de todo esto que está redactado, digamos. El espíritu de todo esto que está redactado atiende a otra cosa, digamos. Sí, totalmente, totalmente. Sí, y la formación, bueno, hay muchos temas, ¿no? Muchos. Pero yo por lo que es la grabación, quizá iría cortando la grabación. No sé si querés, para lo que es el tema de lo que estábamos charlando, si querés decir algo más para cerrar, y después, obviamente, estamos en contacto y podemos seguir charlando. Dale. Bueno, no, al pelo. Sí, no, creo esto, vuelvo a esta cuestión de la práctica de renovar, digamos, las cuestiones pedagógicas sobre los espacios y demás. Me parece que es fundamental porque desde el punto de vista del marco, de lo que está consolidado, se presta porque es parte de ese espíritu, creo. Así que por ahí esta cuestión de la renovación de las miradas o el cuestionamiento o la revisión de cómo se llevan adelante las prácticas, me parece que está bueno la propuesta, digamos, del laburo, porque tiene que ver con eso, digamos, con que en este marco de transformación, de actualización de los planes de estudio, de revisión, de estar situacionalmente ubicados en tal lugar, da para pensar esto que se da haciendo uso del espíritu que está, bueno, ahí en el aire de lo que se consolidó para los secundarios. Así que, Sí. buenísimo. Estamos entonces. Muchas gracias, Juan. Bueno, Matías, Por la información. dale, che. Ahí